En este video vamos a hablar de Mariano Fernández Enguita, que nació en 1952 en España y actualmente tiene 62 años. Es catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca y autor de libros como La profesión docente y la comunidad, Educar en tiempos inciertos, El fracaso y el abandono escolar en España. También es autor del libro La escuela examen, que en este video vamos a hablar del primer capítulo llamado La educación como proceso de socialización, que cuenta con 4 temas centrales: la reproducción de la sociedad, la eficacia de la socialización escolar y la perspectiva de la sociología de la educación. En este capítulo, Enguita comienza introduciéndonos como docentes y miembros de la enseñanza, de la propia escuela, donde nos sentimos rechazados, atacados por el resto de la sociedad, ya que ésta se dedica a criticar a la escuela de sus propios perjuicios y deterioros. En el texto habla de la escuela como principal institución en el proceso de socialización. Si bien lo es, pero no es la única institución que participa en este proceso, por lo tanto todo el peso no debería recaer en la escuela. Consideramos a la escuela como la segunda institución con la cual el niño interactúa y nos ayuda a ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no quiere decir que la escuela y los maestros tienen la mayor responsabilidad sobre los niños, ya que antes de concurrir a la escuela, los niños vienen de la socialización primaria, que es la familia, donde ocurren las primeras interacciones del niño con el mundo que lo rodea, y es donde reciben los valores y diferentes comportamientos para después implementarlos correctamente durante toda su vida. En mi opinión, la escuela es una de las principales instituciones que tiene más responsabilidad y dificultades para llevar a cabo su trabajo. Considero que aunque hay casos especiales en los que los maestros no hacen bien su trabajo por alguna u otra razón, en la mayoría de los casos actúan adecuadamente, por lo que la sociedad, antes de culparlos cuando un niño no está bien educado o no actúa correctamente, tiene que revisar otras preguntas, principalmente de la familia que proviene, es decir, de la primera institución con la que interactúa después del nacimiento. Y es ahí donde aprenden valores como ser respetuosos, compañeros con los demás y cómo actuar estando con otros grupos. Continuamos con la reproducción de la sociedad. Fernández Enguita dice que toda sociedad necesita la contribución de sus miembros para su reproducción. Esto abarca la reproducción biológica, que para que la sociedad crezca y siga existiendo se necesita una alta tasa de nacimientos, que depende de diferentes variables regulares, como lo son la esperanza de vida, la mortalidad infantil, guerras, catástrofes naturales, entre otras. Luego está la reproducción económica. La sociedad debe producir lo que consumen improductiva y productivamente, es decir, tanto para ellos mismos como para el resto de la sociedad, en un ciclo productivo constante, ya que así los que producen avanzan económicamente. Esto se realiza para que la sociedad y los productores subsistan y no desaparezcan. Luego tenemos la reproducción del orden social y de la cultura, una cultura que lo envuelve, lo expresa y lo sustenta. Las sociedades se perpetúan a través del tiempo, aunque muchas veces, según la historia, las sociedades mantienen relaciones conflictivas y trataron de permanecer o en su defecto son sustituidas por otras nuevas. En términos de cultura, desempeña un papel esencial para el análisis y la comprensión de la educación. Para que la sociedad y sus instituciones se perpetúen, necesitan inculcarle a sus miembros los valores, conocimientos, representaciones, formas de comportamiento, rasgos caracteriales, entre muchos otros, que sirven de tal manera y de desalentar a los que se oponen a esto. Luego tenemos la socialización, que es un proceso en donde se trata de introducir, generar o estimular tales rasgos en la personalidad de los individuos. Luego tenemos el control social, que es un mecanismo en donde se desestimulan o penalizan los rasgos contrarios y, sobre todo, sus manifestaciones en la conducta. Estos dos conceptos son fenómenos inherentes e independientes a la existencia misma de la sociedad, por lo tanto, de cual sea la estructura precisa de esta o del juicio que nos merezca. Podemos referirnos a ambos con el único término genérico de socialización. Un concepto clásico de la socialización es que está compuesta por diferentes instituciones, como lo son el Estado, la familia, las empresas, los clubes de fútbol o los bailes de sociedad. Cada una de estas comprenden roles o papeles que deben ser desempeñados por los individuos.
A cada uno de estos papeles les corresponde un patrón de comportamiento diferente. La familia se reproduce socialmente cuando fuerzan a los individuos a ajustarse más o menos a tal patrón. Estos roles cambian según donde cada uno viva, su contexto, su cultura, su educación, etc. Los patrones de comportamiento suelen ser recíprocos. Todas las instituciones cuentan con unos u otros recursos para asegurar los rasgos, adecuando en sus miembros. Sean estos leyes o normas, mecanismos formales, pero sin carácter normativo, o simples muestras personales de aprobación o rechazo. El objetivo de la socialización es sustituir los mecanismos de control externo de la conducta por resortes de control interno. Es decir, que los individuos hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no deben hacer, sin necesidad de que nadie venga a recordárselo. El resultado de esta debe ser un proceso de interiorización de las normas sociales, el proceso en donde el individuo convierte la cultura que le rodea o sus aspectos fundamentales en algo propio, interiorización o exteriorización. La socialización es general y específica, función de la sociedad global y del lugar que cada uno ocupa. Probemos que va a ocupar o queremos que ocupe en ella. La socialización de la generación joven por la generación adulta es lo que llamamos educación Durkheim. Esto no implica necesariamente la presencia de escuelas, es más adecuado llamarla educación formal o escolarización. Bien, otro de los puntos que va a desarrollar Mariano Enguita es el de la eficacia de la socialización escolar. Y para esto va a visualizar diferentes situaciones donde se destaca esta eficacia. Por un lado lo marca la socialización secundaria, es decir, cómo la escuela toma poder en el sentido de que va a acoger al individuo en la etapa de su vida donde todavía está inmaduro, tanto en su carácter como en el intelecto. Y es ahí donde la escuela va a lograr mayor eficacia. Por otro lado, lo hace frente a otros procesos de socialización. Es decir, el individuo a lo largo de su vida va a transitar por distintos tipos de socializaciones, donde muchos van a ser atractivos y gratificantes, como lo pueden ser los medios de comunicación o con otros pares, por ejemplo. Pero no todos van a tener la misma autoridad, porque la autoridad solo la va a tener la familia, por las relaciones afectuosas y el ser dependiente, y bueno, reforzada por la sociedad, que sostiene que el adulto tiene el poder sobre el que no lo es. Y también la tendrá la escuela, que se la va a delegar la sociedad y se lo va a legitimar fundamentándose en su saber, ¿no? Con respecto a la autoridad de la escuela, se va a ver debilitada. ¿Por qué? Porque la autoridad se logra cuando uno tiene la capacidad de definir la realidad de aquello sobre quienes se ejerce. Pero como los medios de comunicación expanden tanta información, termina dejando en duda si la realidad que emite la escuela es unívoca. Pero otra de las características de la escuela, aparte de la autoridad, es que la hace eficaz, es que emite su poder organizando las experiencias del individuo. Termina siendo más eficaz que los medios, porque si bien no es tan atractiva como lo son estos, cuenta con un recurso que este no tiene, y es la fuerza legal, por la cual, a diferencia de los medios, logra mantener al individuo bajo su poder mucho tiempo al día, muchos días de su vida. Logrando no solo organizar las experiencias del individuo, sino también su experiencia material. Es decir, el individuo será y hará lo que la escuela quiere que sea. En esta capacidad de organizar la vida del individuo es donde se ve la eficacia de la socialización de la escuela por encima de la atracción de los medios. Por último, la escuela es la encargada de instruir al individuo para un futuro con respecto a las relaciones económicas y o políticas, contando con la ventaja de tener semejanza con lo que es una empresa, teniendo en cuenta que se trata de la primera institución formal y burocrática a la que el niño podrá acceder. En este punto podemos ver cómo la escuela logra mayor eficacia socializadora frente a la familia, quien en tiempos pasados podía ser la familia quien prepare al individuo para que acepte, por ejemplo, las reglas de una organización política. Pero actualmente hoy no basta solo con eso. Hoy se necesita que la escuela logre formar un ciudadano que sirva al Estado actual o a grandes empresas. Hemos llegado a la parte final del texto. Las compañeras ya nombraron los procesos de socialización,
los tipos de reproducciones biológica y social, donde la social cuando se reproduce en la escuela también reproduce las desigualdades, la eficacia de la educación, esa lucha constante con los medios de comunicación, donde la escuela tiene un apoyo legal y puede atar a los pibes al aula, lo que los medios no lo pueden atar a que lo miren todo el día. Y ahora habla de la perspectiva sociológica de la educación. La sociología de la educación no es una rama de la sociología general, sino que es la sociología general aplicada a la educación. Para poder analizar la educación se tienen que tener en cuenta los aspectos fundamentales de una sociedad, como lo son la economía, el trabajo, el Estado y la familia. La educación es una parte de la totalidad de la sociedad, no está por fuera de ella. Habla también Fernández Enguita de dos cuestiones que son contradictorias en la educación. Nombra una metáfora del maestro como jardinero y el alumno como planta, donde todo lo que es la educación es porque deriva de una naturaleza humana, presunta naturaleza humana. Que lo que en el germen de la persona está, fluye o florece por alguien externo. Como si fuera la educación algo que sale de adentro hacia afuera y en realidad es de afuera hacia adentro. No es un proceso de autoproducción del individuo, sino de producción de éste y reproducción de la sociedad. En segundo lugar, dice que no consiste en un simple problema técnico la problemática de la educación. No consiste solo en encontrar los medios más adecuados o el método pedagógico eficaz. Va más allá. Habla del carácter social de la educación, que abarca el sistema educativo, las aulas, las escuelas, que no son un simple escenario de procesos técnicos, sino que son espacios atravesados por relaciones de poder, grupos con intereses diferenciados, relaciones sociales, normas de conducta, valores, ideologías. Si el único nexo entre el profesor y el alumno fuera que el maestro sabe algo y que el alumno no, las aulas estarían vacías, no funcionaría como lo hacen. Hace un enfoque de la educación como un proceso de socialización que hay. No cabe imaginar a la educación como algo invariable, como algo de una única evolución. Dice él que no se puede considerar las formas anteriores de educación o las propias de otras culturas como artificiales o erradas, mientras que nosotros habríamos dado con la verdadera educación, la única. Distintas sociedades organizan la educación de distintas maneras, porque su contexto, su historia es diferente. En este análisis sociológico que realiza en la educación, dice que no tiene sentido convertir al alumno en la única variable, de cuyo lado caería toda la responsabilidad del resultado de su paso por la escuela. Se debe contar con todo ese universo social que está alrededor del alumno, esa articulación familia, alumno-escuela, para poder saber qué pasó con ese alumno. La escuela tiende a clasificar a los alumnos en normales y en niños problema. Los normales van a ser los que le dan las cosas, las resuelven y se terminó. Y los niños problema van a ser los que no pueden cumplir con los logros que se les pide en la escuela. La exclusión se la va a denominar fracaso. Y al rechazo por la escuela como inadaptación. No se adaptó al sistema. Son chicos que se caen del sistema. Termina diciendo que esta idea de conflicto hay que reconocerla, analizar el conflicto para poder ayudar en la dinámica reproductiva de la escuela en su contribución a la reproducción de la sociedad. Remarca finalmente que no se debe reducir a los sujetos a la condición de objetos pasivos de las instituciones. Todo este análisis sociológico que él hace, porque no se puede solamente analizarla desde la estructura de la educación, se debe analizar también a los sujetos que la forman, los sujetos que actúan en ese proceso. Hasta acá llegó nuestro trabajo.
las alumnas Gil Micaela, Sayet Sofía, Sosa Susana, Fain Sabrina.